Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Muy buenas tardes, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en este su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. En este sábado 11 de julio del 2020, nuestro programa 1577. Este día es el 193º día del año. 193 días completaremos al ser la medianoche y nos restarán 173 días para decirle adiós a este 2020 que sin duda alguna va a ser inolvidable. Gracias a quienes nos siguen por el Facebook Live de la esquina del parque, por Antena 6 y también quienes nos siguen en www.antena6.com y en 4 cableras por ahora. Vamos a ir creciendo más a lo largo y ancho del país. Satel Canal 28, Costa Rica TV Canal 32, Interlatins Canal 23 allá en la zona sur del país y Cable Santos Canal 267, donde siempre como desamparadeño que soy le doy un saludo muy especial a la gente que nos sigue en Rosario, en Frailes, en San Cristóbal, toda esta zona hermosa del sur de Desamparados y claro, por supuesto a la gente de Santa María de Dota, San Marcos de Tarrazú, San Pablo de León Cortés, Acosta, Uriscal. De verdad a todos un abrazo sincero en esta tarde de sábado, 3 de la tarde con 3 minutos. Estamos hoy sin duda alguna empezando con grandes preocupaciones este fin de semana y lo que viene. Ha aumentado importante la cantidad de casos y lo peor, hemos llegado a la fase de transmisión comunitaria en la cual darle seguimiento, dónde está el origen de quien transmite, es muy complicado poder llegarle. Pero bueno, se han tomado las medidas y ojalá todos podamos aportar de nuestra parte. Saludamos también a don Ángel Peña y a la profe que nos hacen el favor en los controles de Antena 6 para salir con esta hermosa señal en esta tarde de sábado. Usted en casita con su tacita de café, de chocolate. Gracias por acompañarnos. Puede dejarnos su reporte de sintonía en el Facebook Live de la esquina del parque o ponernos un mensaje de texto o de WhatsApp al 8717-2424. El día de hoy en unos minutos va a estar con nosotros el doctor Fernando Zamora Castellanos, quien es abogado constitucionalista. Con él vamos a conversar acerca de la situación actual del país y una serie de propuestas que le está planteando don Fernando Zamora Castellanos al gobierno para la reactivación económica en este tiempo de pandemia y después de la pandemia. Y como siempre lo decimos y siempre lo aclaramos en este espacio, este es un espacio abierto de análisis y opinión. No estamos contra nadie ni a favor de nadie. Estamos simplemente a favor de Costa Rica y damos espacio para que muchos de los que quieren crear un mejor país y que tengamos todos un mejor país puedan dar a conocer sus ideas. Claro que es tiempo de unidad nacional, pero también tiempo de buscar soluciones. Por eso hemos invitado esta tarde al doctor Fernando Zamora Castellanos, quien va a estar compartiendo en algunos minutos con nosotros. Pero ahora, como es costumbre de su programa en la esquina del parque, hacemos un viaje por la historia nacional y mundial en nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy.
11 de julio 1767, nace en Baitre, Massachusetts, Estados Unidos, John Quincy Adams, hijo mayor del presidente John Adams, y que más tarde, de 1825 a 1829, se convertirá en el sexto presidente de su país. 11 de julio 1811, el presbítero Florencio del Castillo es juramentado en el templo de San Felipe de Neri de Cádiz, como diputado por Costa Rica ante las Cortes de Cádiz. 11 de julio 1882, la flota inglesa bombardea la ciudad de Alejandría, Egipto, durante más de 10 horas, con el objetivo de destruir las fortalezas que están construyendo los nacionalistas. Pocos días más tarde, Egipto será nombrado protectorado británico. 11 de julio 1909, fallece en Washington, Estados Unidos, Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. 11 de julio 1954, el general Alfredo Stroessner Machuada es elegido presidente de Paraguay tras encabezar el golpe militar de mayo de ese mismo año. 11 de julio 1969, la ley número 4551, emitida durante la administración del presidente José Joaquín Trejos Fernández, crea el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y en un día como hoy, 11 de julio de 1971, culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando el Congreso Nacional de Chile aprueba por votación unánime la enmienda constitucional que lo hace posible. Por la tarde, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende se dirige al país señalando que Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas. Nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Ante la alerta por coronavirus, aprendamos cuándo hay que lavarnos las manos. Antes de tocarse la cara, antes de preparar alimentos y comerlos, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, después de toser o estornudar, después de visitar o atender a una persona enferma, después de tirar la basura, después de utilizar el transporte público, después de estar con mascotas, luego de estar en zonas públicas, después de tocar dinero o llaves, después de tocar pasamanos o manijas de puertas. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen.
La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Son las 3 de la tarde con 11 minutos. Gracias por estar en su programa En la Esquina del Parque, en esta tarde de sábado 11 de julio 2020. Como les comentaba, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista, quien fuera también secretario general del Partido de Liberación Nacional, y con quien vamos a conversar hoy sobre la situación del país y más adelante sobre una serie de propuestas que le ha hecho como ciudadano convencido de que hay que aportar soluciones y no críticas al gobierno de la República. Don Fernando, un gusto saludarlo en esta tarde de sábado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Fernando, tocayo y buen amigo. En realidad el honor es mío. Un gran abrazo a usted y a toda su audiencia. Don Fernando, usted como abogado constitucionalista y amante de la historia, me corregirá. En los momentos más difíciles y apremiantes de este país, hemos tenido la oportunidad de sacar lo mejor de lo nuestro para construir propuestas país. Hemos tenido también escenarios a lo largo de la historia que hemos construido, que no es la ocasión ahora, nuevas constituciones políticas después de momentos de enfrentamiento. Hoy no tenemos enfrentamiento interno, pero tenemos un enfrentamiento al modelo de sociedad que veníamos construyendo y a la situación del país. Bajo ese espectro que le planteo, ¿cómo ve a la Costa Rica de hoy? Para ir adentrándonos en analizar la situación país, pero siempre es importante, y con quien se puede conversar en esta ocasión como con usted, hay un bagaje para analizar ese espectro de la Costa Rica que hemos venido construyendo y que pareciera que hoy llega a un punto en el que es oportuno tratar de tomar caminos diferentes. Bueno, lo que le puedo decir, mi buen amigo Fernando, es que yo veo que la Costa Rica de hoy es una Costa Rica que indudablemente muestra importantes signos de decadencia del modelo, del sistema. Lamentablemente es una realidad, es un hecho que todos los indicadores de desarrollo vienen, como decimos los ticos, para el suelo. Están en decadencia los indicadores de educación, están en decadencia los indicadores de salud, están en decadencia los indicadores de desarrollo energético, están en decadencia los indicadores de exportaciones, en fin. Todos los indicadores en relación con los últimos años recientes a la Costa Rica reciente han venido cayendo, y eso es algo que demuestra que sin duda alguna estamos en una etapa en donde el país está viendo caer, digámoslo así, su modelo de desarrollo. Eso es una realidad, vamos a ver, una realidad estadística de datos. Como decimos, datos puros y duros. Y bueno, lamentablemente hay que reconocerlo, porque uno de los graves problemas que un país o que una clase política puede enfrentar es negar la realidad, negar la evidencia, ¿verdad? Y decir que todo está bien, que eso es una de las cosas que a mí me preocupa mucho de la clase política, ¿verdad? Insistir en negar la realidad. Una clase política, don Fernando, coincidimos en que pareciera no hacer lectura de los signos de los tiempos, de
de ver, como usted lo plantea, no solo desde la materia de los índices que sin duda alguna alarman en pobreza extrema, en acceso a la tecnología, sino en la lectura de un sistema social, un Estado social de derecho, donde sus instituciones ocupan relanzarse, replantearse, porque el escenario, y ahí podemos ya empezar a entrar mucho en materia de sus propuestas y de lo que usted ha venido revisando y planteando al país, es que las instituciones no necesariamente, como ha dicho el exministro Rodrigo Chávez, funciona poniéndole precio y vendiéndola, sino que hay que hacer un análisis muy al estilo nuestro de qué se puede, cuáles se podrían unir, cuáles del todo sí ya no es oportuno mantenerlas en el país. ¿Por qué le cuesta tanto a la clase política? Usted fue secretario general de Liberación Nacional, usted ha estado cercano a esa clase política. ¿Por qué mantenerse, ahora que está de moda esa frase, en esa burbuja de Cuesta de Moras o en esa burbuja de un subgrupo que no atiende, que no revisa, que no visualiza no solo lo que quiere el pueblo, que a veces también puede ser complicado, sino el escenario de dar el paso como grandes estadistas para reconstruir y reformular la Costa Rica que hasta el día de hoy tenemos, don Fernando? Sí, bueno, mire, hay que reconocer que ciertamente los intereses, ¿verdad? Los intereses muchas veces de la clase gobernante y los intereses no solo de la clase gobernante, sino de aquellos que han, pues, o que están cerca de quienes gobiernan, ¿verdad? Y de que muchas veces controlan no solo la acción, sino que muchas veces financian el accionar de esos gobernantes, indudablemente influyen, tienen mucho que ver en las decisiones finales de estos, ¿verdad? Y tenemos que ser realistas también en eso, ¿verdad? Tenemos que ser realistas también en eso, porque al final uno ve que hay una actitud, una vocación hacia el poder que muchas veces está influida por esa situación. De hecho, don Fernando, uno encuentra, lo decía don Pedro Aguilar Moya, el economista que estuvo con nosotros la semana pasada, que hay un planteamiento ahora para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos dice cómo revisar nuestras instituciones públicas, pero por supuesto que ni el fondo ni esos grupos de interés se manifiestan en otra serie de cambios que están del lado de esos grupos poderosos. Y nos hablaba don Pedro y coincidíamos el tema del azúcar, el tema del arroz, cómo al final de cuentas estas reformas que tanto se hablan necesarias y desde hace años siguen viéndose desde la mitad del espejo, porque es del lado que tome a los otros, pero que no tome a esos grupos de poder. ¿Cómo hacer con esa clase política? Porque si lo vemos, muchos de esos grupos poderosos o financian las campañas electorales o también tienen representantes en los gobiernos que se construyen y en los partidos políticos, don Fernando. Y aprovecho, nos dice don Mauricio Santamaría, no estoy de acuerdo con que los índices de exportación están en decadencia. ¿A cuál sector exportador se refiere, licenciado Zamora? Nos ponen en el Facebook Live don Mauricio Santamaría, a quien le mandamos un saludo. Bueno, en realidad, en relación con los últimos años, los índices, o sea, en el caso de Costa Rica, el índice de exportación ha sido una de las áreas que está mejor, ¿verdad? Indudablemente en relación con todo lo demás, qué sé yo, los índices educativos, los índices de salud, los índices de desarrollo en general, ¿verdad? Pero ciertamente, bueno, en realidad mucho de esta situación ha sido como resultado de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene razón el oyente, no deberíamos incorporar el sector exportador en este momento porque ciertamente sí ha bajado el nivel de exportaciones en los últimos meses, pero no es necesariamente por un mal
o un mal comportamiento, digamos, de la economía exportadora en el sentido de la organización de los exportadores como tal o de la labor que ellos hacen, sino que es básicamente en función de la cuestión de la pandemia. Pero digamos, ese no es específicamente el caso de exportación, de los exportadores no fue un buen ejemplo, porque claro, y por supuesto que está bajando, pero por otras razones, ¿verdad? No por una decadencia general del sistema, pero en lo demás sí lo podemos ver así, ¿verdad? Incluso la forma en que el gobierno ha venido manejando muchas de estas medidas ha venido indudablemente desestimulando la acción económica no solo desde antes de la pandemia, de la actividad empresarial como tal, ¿verdad? Eso sí era una queja general de casi todos los sectores económicos, de que las cosas no se estaban manejando bien y que venía una caída de todos los índices de desarrollo. Pero ciertamente en el caso de las exportaciones, digamos, no es el mejor ejemplo, porque si bien es cierto hay una caída que es igual a la del turismo, ¿verdad? Esa caída era el resultado de la pandemia, porque incluso el turismo no venía mal antes de la pandemia, de hecho era lo que nos estaba sosteniendo. Exportaciones y turismo eran esencialmente los dos aspectos que sí nos venían sosteniendo, ¿verdad? Porque la economía doméstica sí venía a la baja, ¿verdad? La actividad comercial en general sí venía muy a la baja. Respecto a que solo se plantea, por ejemplo, y lo insistía con el tema del Fondo Monetario, una serie de revisiones en el aparato estatal, decir que hay que modificar, que vender algunas entidades, ahora también la marca Colby, que tanto se ha posicionado y que ahora aparece ya con un valor, según lo que se dice en medios de comunicación, establecido por el exministro de Hacienda. Pero hay otras áreas donde está lo privado, donde tenemos a grupos poderosos defendiendo el azúcar, defendiendo el arroz, y esa parte de la Costa Rica no la revisamos, no la cuestionamos. ¿Y cómo hacemos con esos grupos poderosos que usted planteaba, que están con un ejercicio fuerte en el accionar de gobierno, y no solo de este gobierno, sino de los últimos gobiernos, porque son parte de las maquinarias políticas, ya sea poniendo el dinero o participando activamente con algunos de sus mismos colaboradores dentro de los partidos políticos y las administraciones públicas, don Fernando? Así es. Hay indudablemente una influencia, y eso es una de las razones de por qué muchas veces el modelo país se agota y entra en decadencia, porque ciertamente es indudable que hay una enorme influencia subterránea, sobre todo, de esos intereses, no solo en el gobierno, sino incluso en los demás partidos, como usted bien lo dice. Y entonces, además, nos encontramos con una clase política sin ninguna imaginación para enfrentar los grandes retos a los que nosotros nos estamos viendo enfrentados. Entonces, yo, por ejemplo, he venido diciendo que la única forma de salir a flote en este momento es con inversión, no solo inversión, no, más que inversión, con la creación o la toma de medidas y de obras de gran calado, ¿verdad? Y no de carácter doméstico. Yo he venido sosteniendo que sin duda no puede ser obras de gran calado, pero estrictamente de carácter doméstico. Son obras de gran calado, pero en donde nosotros le sirvamos al mundo, ya sea generando condiciones para que el mundo invierta en Costa Rica, por un lado, y por otro lado, no solo invierta, sino que además nosotros le podamos dar servicios, como puede ser, por ejemplo, el traslado de mercaderías de un océano a otro, que es algo en lo que yo he venido hablando mucho, que debería hacerse, traslado de bienes y personas a través de un gran aeropuerto metropolitano que venga a competir con el de Panamá y el de El Salvador, y que sea ojalá el mejor aeropuerto en el centro de América, ¿verdad? Que pueda hacer ese aeropuerto, puedan invitar a toda la mayor cantidad de aerolíneas para hacer escalas
de una forma inmejorable desde el punto de vista geográfico para Europa, porque esto de la pandemia no va a ser eterna. De hecho, ya no sé si usted sabe, la Universidad de Oxford ya aparentemente ya tiene la vacuna, ya la ha aprobado y ya está cerca de empezar a venderla a Brasil y inicialmente a los Estados Unidos. Entonces Costa Rica en estos meses, en lugar de estar en esta inacción en la que he estado, mi tesis siempre ha sido que Costa Rica debería estar desarrollando grandes proyectos en este momento de parálisis de la economía. ¿Para qué? Para que cuando la economía vuelva a florecer, Costa Rica esté preparada. ¿Con qué? Que esté preparada con un nuevo aeropuerto en la zona sur, por ejemplo, con un aeropuerto metropolitano de primerísimo nivel para que vengan en escala todas las aerolíneas del mundo, las aerolíneas de Europa, de Asia, que hagan escala en el centro de América y que ese punto de escala en el centro de América sea Costa Rica, que empecemos a desarrollar un puerto en el Pacífico, ya que tenemos un buen puerto en el Atlántico, ¿verdad? Que desarrollemos un buen puerto en el Pacífico para poder ofrecerle al mundo el traslado de mercaderías del océano Atlántico por tierra al océano Pacífico, ¿verdad? Y poder competir con Panamá, por lo menos con lo que Panamá, digamos que con algo de lo que no necesariamente pase por el canal de Panamá. También yo he venido hablando, ¿verdad?, de la necesidad de establecer parques ecotemáticos, ¿verdad?, como los que tiene Quintana Roo o la Florida. Esto cuando, mire, yo le aseguro a usted, Fernando, que cuando esto de la vacuna se universalice y se fortalezca, va a haber un enorme, hay que pensar así en positivo, va a haber un enorme florecimiento nuevamente de la economía, del turismo, de las exportaciones. Entonces, si Costa Rica en este momento no desarrolla proyectos de ese tipo y más bien entra en una parálisis absoluta como es la que estamos, cuando esa economía florezca, nosotros vamos a quedar rezagados. Esa es mi cosmovisión, ¿verdad? Esa es mi cosmovisión de entender la política en este momento. Esta es la forma en que yo entiendo hoy la política, ¿verdad? Por eso creo que esa es la vía, digamos, de solución, no solo al problema de la pandemia, sino al problema de reactivación que es tan necesario y que la clase política habla tanto, y que yo hablo no de la reactivación de la economía, yo hablo de la reactivación del desarrollo. Pero la reactivación del desarrollo solo puede ser con medidas de este tipo, ¿verdad? Medidas de este calibre. Fernando, ahora, ese tipo de medidas no ocupan de un gran pacto nacional, de un gran consenso nacional, de que además a partir de esos planteamientos que usted nos dice de un gran aeropuerto, de trabajar todos esos proyectos, no ocupa también de una revisión de nuestra distribución de la riqueza, porque a uno le puede preocupar que todos esos proyectos sean muy buenos por la generación de empleo, pero que al final de cuentas los recursos vuelvan a quedar en esos mismos grupos poderosos, que el tema de que los pobres, las personas en extrema pobreza aumenten o sigan ahí, porque la gran preocupación, y lo hemos dicho mucho en este espacio, es que la pandemia es una oportunidad. Yo concuerdo con usted de que el sol saldrá y brillará, por decirlo muy líricamente, pero necesitamos que la luz de ese sol cubra a todos, no que siga cubriendo a un poquito, a un grupo exclusivo del país. ¿Cómo hacemos con eso para que no solo sean las ideas de Fernando Zamora Castellanos o de Pedro o de María, sino que podamos construir una nueva identidad de país post pandemia, para que si desarrollamos esos proyectos, más tengan oportunidad de mejorar su condición de vida, don Fernando? Sí, bueno, mire, es imposible, eso es un ideal bonito, ese que usted plantea, pero es imposible pensar que pues va a haber un consenso absoluto, ¿verdad?, en torno a estos proyectos. Don Luis Alberto decía, si no mal recuerdo, creo que era don Luis Alberto Moje, nuestro querido expresidente de la República, decía que el consenso es la mitad más uno, ¿verdad? Obviamente lo que se necesita es que en política el consenso, era la mitad más uno. En política el consenso era la mitad más uno, o sea, la mayoría.
Era una expresión muy, muy popular de don Luis y que la repetían algunos otros políticos contemporáneos a él. O sea, lo que hay que hacer es tener un gobierno determinado y con carácter para llevar a cabo esos proyectos, porque esos no son proyectos fáciles no solo fáciles de ejecutar, ¿verdad? Sino que siempre va a haber gente, por supuesto, que va a estar contraria, que va a haber gente que uno cuando plantee un aeropuerto en la zona sur van a decir que no, que porque un aeropuerto en la zona sur, cuando uno plantea un aeropuerto metropolitano, que porque un aeropuerto metropolitano, que cuando uno trate un gobierno de generar las condiciones para que un inversionista al estilo Disney o al estilo las empresas de Quintana Roo que han levantado Xcaret y Celá y todos esos grandes parques que traen 1 millón de turistas en un mes, como sucede en México, que en el estado de Quintana Roo, esos parques de Xcaret y Celá te traen 1 millón de turistas en los primeros 15 días de diciembre, por ejemplo, cuando aquí en Costa Rica en todo el año lo que traemos son 1.800.000, no más de 2 millones de turistas al año. Porque aunque las estadísticas muchas veces dicen que son más, pero hay que recordar que muchos inmigrantes ponen, que en realidad son inmigrantes económicos, ponen que entran al país como turistas. Entonces, en realidad, todo eso, siempre habrá gente que se va a oponer, siempre habrá gente que cuando usted diga hay que traer un parque ecotemático, van a decir no, que cuando hay que hacer un aeropuerto van a decir que no, ¿verdad? Pero lo que se necesita es un liderazgo político, ¿verdad? Un liderazgo político que esté determinado, ¿verdad? Yo en ese sentido, digamos, no creo. Vamos a ver, además, ¿qué es un pacto, un gran acuerdo nacional? ¿Qué es un gran acuerdo nacional? Eso en alguna medida es una visión que, digamos, que lo que requiere más que todo es una construcción política del gobierno, ¿verdad? De ir explicándole a los diferentes grupos, a los diferentes movimientos sociales, a las diferentes, digamos, sectores de la sociedad civil, de la importancia de esos proyectos y tratando de convencer a la gente en ellos y finalmente lograrlos, ¿verdad? Ese es el verdadero objetivo, digamos, y de lo que podría llamarse un acuerdo nacional, pero es algo que como un consenso absoluto de todos los sectores, pues es difícil porque es una quimera, eso es una utopía, que si no, pues si nos aferramos a ella absolutamente, pues eso paralizaría al país, ¿verdad? O sea, no vamos hasta que todo el mundo esté de acuerdo en X gestión o proyecto de gobierno no lo hacemos. Y yo creo que en alguna medida, mi querido Fernando, eso es algo de lo que ha paralizado a este país en los últimos años. Sí, yo más bien me refería, don Fernando, a esa visión de una mayoría que quiera gobernar. Es que el fenómeno es en el sistema nuestro que el presidente puede tener muy claras esas ideas, pero si en la Asamblea Legislativa no hay una voluntad de esa mitad más uno donde se ocupen 29 o donde ocupemos 38 votos, seguimos con problemas. Pero además, si tenemos a una UCAEP que cada vez que algo que aparece con visión social ya lo trata de alejado de la realidad, y un sector social preocupado porque todos los días que sale don Álvaro Sainz, lo que hace de UCAEP, lo que trata de manifestar es que él se reúne a diario con el presidente, casi que pone la agenda con el presidente. No hay una oportunidad de ese pacto que hablo. Por supuesto que nunca vamos a estar como no lo estuvieron en el 49 los constituyentes, ni lo estuvieron en el pasado en la construcción de este país tan maravilloso que hemos tenido. Pero sí hablo en ese consenso entonces que deberíamos de tener. Y la gran preocupación en lo que usted nos plantea es que bajo ese escenario de un liderazgo tendríamos que esperarnos 2 años a tener un nuevo presidente para que pueda cambiar, porque hoy el día de hoy el presidente Alvarado Quesada no nos ha planteado eso, no le ha planteado esos escenarios, excepto que escuchara las propuestas que se le hace y a partir de ahí ojalá buscar en esa Costa Rica del bicentenario que tanto ha manifestado la construcción de estos consensos, don Fernando. Y aprovecho porque sí, las redes sociales nos han venido dejando también algunos comentarios sobre este
tema. Estamos apenas en nuestro primer bloque, tenemos bastante tiempo por aquí. Dice don Víctor Ulate: me preocupa mucho como profesor la falta de acceso a la tecnología para la educación a los muchachos de bajos recursos en un gran porcentaje en el país. A más tecnología para todos, mayor desarrollo para el país. Saludos a mi gran amigo Castellano, y que se dirige el tema para los educadores, por favor, nos dice por ahí don Martín Alfaro, que nos había dejado un saludo por ese lado también. Nos ponen por aquí, permítanme, don Ronnie Monge, que manda saludos, don Jorge Arguedas, que nos plantea: la pandemia ha desnudado lo inhumano del modelo neoliberal en Europa, donde se había desarrollado. Están pensando en estafar, en estatizar, y en Costa Rica los que están es imponiendo la fórmula del Fondo Monetario Internacional. Don Ricardo Taylor: incentivar el consumo es necesario, reducir impuestos y buscar reducir los costos de transferencia que encarecen la vida del ciudadano. Don Edgar Jovel Álvarez: donde André Garnier está fuera de estas tomas de decisiones, todo lo que quiera para su grupito. Y nos dice también un saludo don Marcos Padilla Hernández. Y había otro, permítame, para no dejarlo aquí, doña Diniet: ayer conversábamos sobre valores, cómo urge que la clase política se ponga la camiseta del pueblo. La reactivación debe llegar a todas las zonas del país, don Fernando. Bueno, un saludo, hay un montón de amigos comentaron, claro, un saludo a Ricardo, a Martín Alfaro, a todos los que hablaron o anotaron, son buenos amigos. En realidad, coincido mucho con todo. Bueno, don Edgar Jovel también, de los que lo recuerdo, bueno, todos los que anotaron son buenos amigos de este servidor. Ciertamente, bueno, uno de los aspectos importantísimos que señalaron los oyentes es el tema de la importancia de, que creo que fue Martín, de la importancia de democratizar la tecnología, ¿verdad? Lo que pasa es que ese es el futuro, ¿verdad? Definitivamente la democratización, vamos a ver, el futuro es la máxima democratización de la tecnología, la máxima democratización de la energía, ¿verdad? Eso es fundamental. Y bueno, yo creo que el mundo va hacia eso. Hay una famosa obra de Jeremy Rifkin que se llama, que me tocó leer hace algunos años, que se llama la economía de costo marginal cero. Bueno, yo creo que vamos hacia eso. La economía de costo marginal cero, en donde prácticamente el desarrollo tecnológico permite que prácticamente muchísimos servicios, el acceso a muchísimas cosas sea a un costo mínimo. Bueno, pero para eso hay que democratizar la tecnología, ¿verdad? Entonces tenemos que, así como declaramos que el agua era un derecho humano, ahora hace poco, por la vía de la Constitución, que era un derecho humano esencial el agua, bueno, llegará el momento en que comprendamos de que el acceso a la tecnología es un arma de la democracia fundamental. Es democratizar la tecnología debe ser el gran reto de los próximos años, ampliar las bandas, qué sé yo, la fibra óptica y el acceso al internet de mejor generación y de alta capacidad sea posible en todos los rincones de nuestra geografía. Un poco como fue el ideal con la electricidad en los años 50 y el ICE. Recordemos que el ICE llevaba la energía a todos los rincones del planeta, y muchas veces le decían a los presidentes ejecutivos del ICE y a los mismos presidentes de la República, los liberales de aquella época, les decía: mire, ustedes no deberían hacer esas inversiones porque no son rentables, ¿verdad? Y obviamente en ese momento pues tal vez no era rentable llevar la electricidad a un pueblito como Nambía y Nicoya, donde había muy poca gente, muy pocos pobladores y estaba muy lejano,
¿verdad? Pero al fin y al cabo eso es el desarrollo, y a veces al fin y al cabo el desarrollo es hacer inversión que a corto plazo no es rentable, pero que a largo plazo es lo que permite a un país desarrollarse. Entonces yo creo que esa debe ser la visión, ¿verdad? Esa debe ser la visión y casualmente, así como el reto de los años 50 fue llevar electricidad a todos los rincones del país, aunque eso fuera económicamente un mal negocio, fuera deficitario, bueno, yo creo que el reto de los próximos años, aunque sea mal negocio para el Estado, es llevar bandas anchas, fibra óptica, internet de gran capacidad a todos los rincones del país también. Nada más nos dejaba muy claro en otro mensaje don Víctor Ulate que él fue el de la consulta del tema del internet y que le manda un saludo a usted, don Víctor Ulate. Y claro, un gran amigo también. Y a diferencia del ICE hace tantos años que hubiera deseado, hoy tiene el recurso el Estado por medio de Fonatel para poder llevar banda ancha a todo el país, don Fernando. Pero lo que se ocupa es lo que usted ha dicho, decisión política, que sí tuvieron valientes costarricenses hace muchos años y hoy que necesitamos que también estén asumiendo esa toma de decisiones. Son las 3 de la tarde con 42 minutos. También saludos a la gente de Cable Santos que nos está escuchando y viendo, y en San Gabriel que nos mandaron reporte de sintonía. Gracias por seguirnos por el canal de Cable Santos. Ahí estamos en canal 267. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen. Son las 3 de la tarde con 44 minutos y yo le agradezco que siga con nosotros en su programa En la Esquina del Parque, o como dicen unos amigos ahora, en la esquina de la sala o en la esquina de la oficina. Los tiempos han cambiado del lugar de donde transmitimos, pero la esencia de poder plantearle a usted temas de interés nacional e internacional y que por medio de las redes sociales también usted pueda participar con nosotros, ese espíritu se mantiene ahora que estamos en este Facebook Live y por televisión en 4 cableras del país. Más adelante igualmente a los amigos de Guanacaste, don Roger y don Juan, que nos han escrito por ahí, pídanle a Cope Guanacaste que incluya Antena 6. Usted puede pedirle a su cablera que incluya Antena 6 en la parrilla de canales y con el mayor de los gustos Antena 6 hará los trámites correspondientes
para ofrecer nuestra señal y que pueda ver todos los sábados de 3 a 5 de la tarde su programa En la Esquina del Parque. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista, de cómo está el país y de su visión y sus propuestas. Don Fernando, dice don Oscar Barbosa, a quien saludamos Ugalde, lo primero que hay que democratizar no es la tecnología, es cerrar la brecha entre educación pública y privada. ¿De qué sirve si los muchachos de las escuelas y colegios públicos se quedaron en una educación del siglo pasado sin inglés y sin programación? Sí, bueno, es que, vamos a ver, no podemos hacer como lo hace el estimable radio escucha o más bien televidente, una falsa dicotomía. Decir, bueno, es que no es abrir la brecha o democratizar la tecnología, sino mejorar la educación, porque eso se llamaría una falsa dicotomía, ¿verdad? Como separar ambas cosas. Es que ambas cosas están plenamente, absolutamente ligadas, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿para qué es la democratización de la tecnología? No, la democratización de la tecnología es precisamente para que los jóvenes puedan tener, ¿verdad?, otros medios de acceso educativos que permite la tecnología, ¿verdad? Obviamente a eso a lo que nos referimos. Don Fernando, también nos dicen desde Guanacaste, don Rodolfo Orozco, el proyecto de Canal Seco, esto le viene a beneficiar a las provincias de Guanacaste y Limón, serviría para dar mucho empleo y desarrollo al país. Nos envían su mensaje desde su amada Nicoya, don Fernando Fait y don Fernando Zamora, don Rodolfo Orozco Juárez. Igualmente nos plantea don Juan Baltodano, y lo hago público como que así me lo pide, indicar al doctor Zamora Castellanos que a partir del 1 de agosto estaré poniéndome a las órdenes del alcalde de Liberia y de paso poniéndome a las órdenes del doctor Zamora Castellanos para imponerme el reto de ir recaudando los votos para llevarlo a la presidencia de la República, ya que escuchándolo y conociendo su pensamiento es lo mejor para Costa Rica. Le deja un saludo don Juan Baltodano. Doy esos dos mensajes de dos buenos guanacastecos que siempre siguen este programa. Saludos hasta Guanacaste. Don Fernando tiene que darle vueltita al teléfono. Ahí estamos, ahora sí. Adelante, lo escuchamos y lo vemos. Sí, un saludo a ambos, con todo el afecto. En realidad, otra cosa que a mí me preocupa mucho, que para mí es importante, es las medidas a corto plazo, porque note que yo he venido hablando de temas como los que han referido los televidentes: Canal Seco, Aeropuerto Metropolitano, parques ecotemáticos, ampliar o más bien modernizar toda el sistema de logística, digamos, jurídica del régimen de zonas francas. ¿Para qué? Para que evidentemente sea más rápido, por ejemplo, la instalación de una zona franca en Costa Rica, algo que va a ser, por ejemplo, vital en los próximos años para levantarnos de este estado de postración económico en el cual estamos. Todas esas medidas son importantes, pero también, bueno, hay que arreglar la casa fiscal, ¿verdad? La casa, en ese sentido, hay que arreglarla. Yo he venido también sosteniendo que algunas propuestas del gobierno que también pues me gustaría mencionarlas. Una de ellas, una que recientemente expresé en un video que empezó a circular el día de ayer y hoy ha estado circulando fuerte en las redes, es el hecho de que, por ejemplo, el gobierno debería, salvo, y óigase bien, quiero hacer la excepción, salvo el caso de policías, médicos, enfermeros o enfermeras y maestros, que son vitales y deben sustituirse cuando se van, que los funcionarios públicos, que haya un gran pacto nacional en el sector público entre el presidente de la República por medio de una directriz
y todas las demás, los demás jerarcas no solo del sector público, sino incluso de los otros supremos poderes del Estado, que haya un gran pacto nacional para que esos empleados, ese 4% de empleados que salen en un año de trabajar en el gobierno, ya sea porque murieron, porque se pensionaron, porque se retiran del gobierno, no sean sustituidos. Actualmente tenemos el problema de que de los 4.5 millones de colones que se gastan en salarios del gobierno, de esos 4.5 millones hay un 4% de esa planilla que se va porque del gobierno, ya sea porque mueren, porque se pensionan, porque, qué sé yo, porque se retiran, ¿verdad? Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que ha venido haciendo? No solo lo sustituye, sino que más bien ha seguido aumentando la planilla del gobierno. Eso en el video yo expreso claramente y doy pruebas de lo que han referido los medios de comunicación, en el sentido de que el gobierno ha seguido aumentando su planilla, ¿verdad? Entonces, lo que yo propongo, por ejemplo, eso es una de las medidas, podemos hablar de otras, pero una de las medidas es que se suspenda la sustitución de esas plazas. Con eso el gobierno se ahorraría al año la bicoca, el monto enorme de 180.000 millones de colones. Óigase bien, 180.000 millones de colones al año. Entonces, yo lo que sostengo es que, por supuesto, que eso es mejor, mucho mejor medida que seguir endeudando al país, que seguir metiéndole impuestos a la gente, que asustar a los funcionarios públicos con que se les va a meter un impuesto a ellos. Entonces, yo creo que hay medidas que se pueden tomar, que son medidas sabias y que son las que indudablemente deberíamos, como país o como gobierno, empezar eso sería, por ejemplo, interesantísimo hablar de un gran acuerdo nacional en ese sentido, porque ciertamente pues, el presidente de la República son 3 puntos del PIB, ¿entendía? ¿Cuánto, ese dinero que si no se nombran esas plazas, ese 4% de las plazas, ese monto que usted plantea, ¿a cuánto corresponde al déficit fiscal o al PIB? Es que no recuerdo ahorita el dato que usted había manifestado en ese video. No, yo lo que manifesté fue el monto. El monto es 180.000 millones de colones. Eso fue lo que manifesté. Y el 4.5 me refería al 4.5 billones de colones, que equivale a 4.5 millones de colones, que es lo que se gasta. Ya el dato preciso de cuánto corresponde al PIB, ya pues sí tendría que ser un economista especializado el que lo tire. Esa información que yo saqué en el video, lo saqué de los datos del Ministerio de Hacienda. Pero ahí no, ya... Como usted bien lo dice, no es cualquier cosa, es un aporte significativo porque además significa, como usted también bien lo planteaba, no estar pensando en despidos y en impuestos, sino en socarse la faja sin afectar a nadie, más que construir un Estado más eficiente. Sin afectar a nadie, exactamente. Pero este es un gobierno sin siquiera tener la imaginación y la valentía para tomar ese tipo de medidas. Miren, ni valiente hay que ser, porque no estás afectando a nadie, pero no tiene la imaginación, ¿verdad?, de tomarlas. Otra idea que yo planteé es bajar un poco... Dejar de nombrar a 34.000 personas como las que nombró el presidente Alvarado, según información periodística que usted también ponía en el video. Sí hay que tener el valor de decir no más nombramientos. Menos en este momento, porque es un momento en donde el país está viviendo un caos, digamos, desde el punto de vista sanitario, un problema de sanitario gravísimo y que se ha reflejado en una grave crisis fiscal. Otra idea que yo también he venido planteando es la posibilidad de reducir, vamos a ver, la forma de levantar, o sea, la forma que yo veo de levantar la economía, de prender nuevamente los motores de la economía, va a ser
bajando un poco los impuestos. Yo planteé, en el año 2017, le planteé a los diputados de mi fracción, porque yo en esa época era secretario general del partido, yo les dije, miren, no metan un shock tributario fiscal de esas características al pueblo. O sea, ¿por qué le van a meter al pueblo un IVA de 0 a 13? ¿Verdad? Y golpear de esa forma al pueblo costarricense, ¿verdad? Ahí lo que había que hacer, lo sensato, era, en realidad, era hacerlo gradual, ¿verdad? Y bueno, si había, en ese momento, en el 2017, el déficit fiscal era del 6% en el 2017. Entonces yo les planteé lo siguiente. Miren, ustedes no pueden pretender resolver algo que duró años o un problema que duró años en hacerse, ¿verdad? Como es el problema del déficit fiscal. Déficit fiscal es un problema que no duró un año, no duró 2 años, duraron un montón de años en producirse. Usted no lo va a pretender, algo que duró, que fue un proceso que se generara ese problema, usted no lo puede pretender arreglar de un golpe, porque usted lleva a shock la economía, la destruye. Así como el problema no fue de un día para otro, de la noche a la mañana, igualmente la solución no puede ser de la noche a la mañana. La solución también tiene que ser gradual, como fue gradual el surgimiento del problema. Entonces yo les decía, miren, ustedes no pueden pretender bajar el déficit fiscal de 6 a 0. Plantéense como meta bajarlo de 6 a 3. ¿Cómo bajan esos 3 puntos? Y dejan en 3 el déficit fiscal, que es muy manejable. Un montón de países en el mundo caminan bien con un 3% de déficit fiscal. ¿Cómo lo bajan de 6 a 3? Entonces decía yo, mire, ustedes lo que tienen que hacer es reducir el gasto en un 2%. ¿Cómo? A través de todas esas medidas como la que yo acabo de proponer. Esa, por ejemplo, de no contratar más gente. Entonces usted lleva de 6, ya con 2% de reducción del gasto, lo lleva a 4. ¿Cómo lo baja un punto más? Ahí sí con un nuevo impuesto, pero muy moderado, ¿verdad? Usted le mete, qué sé yo, mete el nuevo impuesto, el valor agregado, que en ese momento no existía, lo mete, pero lo empieza con un 7, ¿verdad? Y con suerte, con ese 7% del IVA, usted no lleva a trauma a la economía y levanta la recaudación fiscal en un punto. Levanta en un punto la recaudación fiscal. 2 puntos los rebaja con recorte del gasto. Ahí tienen los 3 puntos de rebaja del PIB, del déficit fiscal. Ahí están los 3 puntos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medidas que son las que yo he venido sosteniendo que tenían que dar. ¿Y qué le respondió la fracción de su partido en ese momento? Bueno, es que en ese momento, la fracción sí estaba, como fue en el 2017, estaba la anterior fracción. La anterior fracción sí se compró, la aceptó, y vea que ellos no aceptaron el paquete fiscal así como lo querían meter. Lamentablemente llegó esta nueva fracción del partido, la que nombró Antonio, la del 2018-2022, y ellos simplemente, lamentablemente, usted vio la actitud que ellos tomaron. De realidad, pues se negociaron cosas por debajo con el gobierno, porque esa es la realidad, no voy a mentir, porque yo sé que se negociaron cosas por debajo, intereses ahí del entonces jefe de fracción y algunos otros diputados que andaban con algunos intereses de nombrar gente y entonces al final se plegaron plenamente a lo que el gobierno quiso. El gobierno simplemente puso el paquetazo fiscal, el shock, y ellos simplemente le dieron los votos sin absolutamente ningún cuestionamiento. O sea, no solo sin ningún cuestionamiento, más bien recordamos que los líderes de la fracción de aquella época, ¿verdad?, del año 2018, más bien lideraron eso, o sea, ese paquetazo, ese trauma fiscal, ¿no? Son las 4 de la tarde, tenemos que ir a nuestro corte de mitad de programa, pero me gustaría que cuando regresemos hablemos, porque muchos nos han dejado también en las redes los sectores sociales.
cuál se debería ser su rol, su participación, cómo los ve usted, y sin duda alguna analizar también la coyuntura política actual, porque usted bien lo decía, se ocupan una serie de reformas, de cambios, pero tenemos que eventualmente esperar que se hagan con las personas que tenemos y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así que me gustaría conocer su opinión sobre lo que pasa en el primer poder de la República. Son las 4 de la tarde, gracias por estar con nosotros, también a los amigos de Jorco que nos han enviado sintonía por medio de Cable Santos. Vamos a nuestro corte comercial y ya regresamos. Ante la alerta por coronavirus, aprendamos cuándo hay que lavarnos las manos. Antes de tocarse la cara, antes de preparar alimentos y comerlos, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, después de toser o estornudar, después de visitar o atender a una persona enferma, después de tirar a la basura, después de utilizar el transporte público, después de estar con mascotas, luego de estar en zonas públicas, después de tocar dinero o llaves, después de tocar pasamanos o manijas de puertas. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Gracias por continuar con nosotros. Si usted se incorpora, está en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en Antena 6. Para quienes nos siguen por las distintas cableras, Satel Canal 28, Costa Rica TV Canal 32, Interlatins Canal 23 y Cable Santos Canal 267. A quienes nos siguen por el Facebook Live de En la Esquina del Parque y toda la plataforma digital de Antena 6. Hoy estamos en nuestro programa 1577 conversando con el doctor Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista, sobre la situación actual del país y propuestas que hace don Fernando al gobierno y al país para tratar de mejorar la situación actual y futura. Nos pone aquí un gran saludo al amigo Jorge Arguedas Mora, exdiputado, luchador en el ICE. En el 2014-2018 no se pasó el paquete fiscal porque hicimos un bloque de 19 diputados de diferentes fracciones y nunca tuvieron los votos. Hay que recordar que el paquete fiscal se votó bajo la presidencia del cristiano impuesto por Toño Álvarez, nos dice don Jorge. Igualmente nos pone don Daniel Quesada Mora, a quien saludamos.
Hoy el Banco Popular y Desarrollo Comunal está cumpliendo 53, en realidad 51 años, y nos dice don Daniel Quesada cuál debería ser el rol del Banco Popular y Desarrollo Comunal, que debería estar haciendo hoy en emergencia nacional. Y aprovecho porque don Marcos Padilla también nos había puesto: sigo esperando que las autoridades le den más participación a las asociaciones de desarrollo, pilar en el desarrollo de Costa Rica. En esta emergencia ya hemos visto cómo en cada una de sus comunidades han tomado la iniciativa de ayudar. Sin embargo, por allí se escucha de quitarles un buen porcentaje del impuesto por girar, con el cual nuestras asociaciones han ayudado mucho en proyectos comunales, maximizando estos fondos, con fondos propios y ayudas municipales. Y es en esta segunda parte, don Fernando Zamora Castellanos, que quisiera que viéramos un poco en un primer bloque este tema de los actores sociales, que son importantes y que han quedado de lado, y segundo también, después en el siguiente bloque, de los grupos políticos actuales en el Congreso y que tienen la toma de decisiones hoy. Pero partiendo de lo que nos decía don Marcos Padilla y don Daniel Quesada, ¿cómo ve usted ese sector comunal y cómo ve que debería ser el rol del Banco Popular y de Desarrollo Comunal en este momento, en la situación que estamos viviendo? Bueno, varias observaciones en torno a la contribución de los televidentes. Bueno, primero que todo, un saludo a don Jorge Arguedas también, que ya había también intervenido y que fue un diputado de la República. Mi más afectuoso saludo a don Jorge. Nada más un detalle, bueno, el paquete, el trauma fiscal que yo le llamo, no fue en el gobierno de Luis Guillermo, fue en el gobierno de Carlos Alvarado, donde finalmente este paquetazo se metió, y no dudo de que bueno, pues obviamente esos diputados eran diputados mucho más combativos, por lo menos yo puedo hablar de los nuestros, ¿verdad? Eran diputados mucho más combativos que los diputados que han estado en esta ocasión, con excepciones, obviamente, porque no, las generalizaciones siempre son odiosas, ¿verdad? Pero sí, ese grado de contubernio así tan escandaloso no se dio jamás en la administración anterior, ¿verdad? Pero sí, esa observación de lo que yo creo. Y en torno a la segunda pregunta, la segunda observación sobre el Banco Popular, yo creo que hay una crisis general del concepto, digamos, casi que filosófico de lo que es la banca, digamos, yo le llamo la banca pública y la banca social, ¿verdad? Que se ha venido dando en los últimos años. O sea, aquí hay un principio, ¿verdad? Y aquí lo importante es dejar claro los principios, porque entendiéndonos en los principios ya podemos, digamos, entender todo el resto de los elementos. ¿Cuál es el principio? El principio que debemos entender es que la banca social, como los bancos populares, que yo le llamo más que una banca pública, es una banca social, ¿cuál? La banca de la economía social solidaria, eso es el Banco Popular. Pero igual el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, ¿verdad? Esos bancos no pueden tener la misma cosmovisión, la misma filosofía de los bancos privados, ¿verdad? O sea, esos bancos son bancos diseñados como bancos públicos que surgen en la época de la nacionalización bancaria, ¿verdad? Son bancos que surgen diseñados con un objetivo de desarrollo y de democratización de la economía. Uno siempre, cuando quiere entender cuál debe ser el papel de una entidad, váyase a los orígenes, vaya cuál fue el origen, la filosofía, el sentido original de ese banco, analice sobre qué pilares o sobre qué bases aquello se construyó y se levantó, y entonces usted puede ver si hoy ese banco está bien, está sano porque está cumpliendo el sentido original, o si ese banco o si esa entidad se perdió en el camino. Bueno, yo creo que habría que reconocer
que todas esas entidades bancarias nuestras se perdieron en el camino, ¿verdad? Porque al final son un banco comercial más. Yo hoy, sinceramente, yo no veo qué diferencia le veo al Banco Nacional, qué diferencia le veo al Banco de Costa Rica. Incluso podría decir que tal vez, aunque en menor medida, pero también qué mayor diferencia le podemos ver a un banco como el Popular de lo que podemos ver que está sucediendo con el BAC, con el Scotiabank, con el BCT y todos los bancos que son privados y que obviamente tienen todo su derecho de buscar el lucro. Esa parte no está mal, yo no satanizo el lucro, ¿verdad? Pero si no lo satanizo, en el tanto son entidades privadas, ¿verdad? Pero si yo satanizo, ahí sí yo satanizo el único concepto de lucro en entidades que se crearon, ¿verdad? No para eso estrictamente. O sea, el Banco Nacional, el Banco Anglo, que recuerden que lo quebraron, ¿verdad? Al Banco Anglo se lo robaron, no lo quebraron, al Banco Anglo se lo robaron. El Banco Crédito Agrícola, que en ese tiempo, bueno, que se llamó Bancrédito, que originalmente era Banco Crédito Agrícola de Cartago, tenía un sentido, ese banco tenía un sentido de desarrollo de toda la actividad agraria, agroindustrial, había perdido el rumbo también, era un banco muy mediocre al final, que simplemente había perdido una visión, había perdido un sentido. Yo estoy seguro que si el Banco Crédito Agrícola hubiera reforzado su visión y se hubiera convertido en el verdadero banco del sector agroindustrial de este país, eso hubiera sido un banco poderoso, ¿verdad? Pero hubiera llegado a ser un banco poderoso, tal vez no tanto en ganancias. Al final, vamos a ver, al final incluso en ganancias, porque cuando usted, como todo en la vida, cuando usted en la vida cumple bien el propósito para el cual usted fue destinado, al final viene incluso la prosperidad, no solo logra el objetivo, sino que además viene la prosperidad. Yo no me cabe la menor duda que en el caso de un banco como el Crédito Agrícola, si él hubiera sido fiel a su destino de ser un banco diseñado para ser el gran banco del desarrollo agroindustrial y agrícola y ganadero de este país, probablemente hubiese sido un banco que hubiera logrado sobrevivir. Pero todos esos bancos al final perdieron su rumbo, ¿verdad? El Banco Popular, me parece que más que un banco de intereses gremiales, debe ser realmente un banco volcado a la economía social solidaria. Y en ese sentido, pues, yo siento que han quedado debiendo todos estos bancos. Todos han quedado debiendo y se han convertido simplemente en bancos que lucran y ya, ¿verdad? Bueno, pero para lucrar está Instacred y está Scotiabank y está el BAC y todas esas, ¿verdad? Pero ellos deberían tener un sentido social que han perdido. Pero para mantener un sentido social no debería entonces haber una supervisión diferenciada, porque a partir de ahí, cuando los diputados y diputadas crean una supervisión igual para todos, le hacen a las entidades tener que cumplir igual para todos, porque lo que interesa es la parte financiera. Comparto con usted que lamentablemente ese corazón social que deberían de tener esos bancos se han perdido y se han dejado de devolver, aunque hoy con la nueva ley contra la usura queda demostrado que estos bancos del Estado tienen en un producto como tarjetas de crédito mejores condiciones que la banca privada. Sin embargo, la rigurosidad de una superintendencia como la SUGEF les hace tener que actuar sobre las personas en igual de condiciones, como si fuera banco privado o sin poder poner como escudo su condición de banco público y otros fines. Debería haber entonces otro tipo de supervisión diferenciada con esta banca pública que tiene otros fines diferentes, don Fernando. Es que son muchas cosas. Esa es una de las cosas que habría que cambiar. Ahora va a ser difícil. Ahora que entramos a la OCDE, usted sabe que la OCDE es mucho más, muchísimo más rigurosa y violenta, casi que yo le llamo violenta digamos, en la exigencia de todo ese tipo de requerimientos y de requerimientos de fiscalización, de rigurosidad,
en materia bancaria, tributaria, etcétera, y esto nos va a involucrar ahora, el ingreso de la OCDE nos va a obligar, ¿verdad?, a tener todavía una mayor drasticidad, esa es la palabra, una mayor drasticidad en todo lo que es regulaciones financieras y todo eso. Yo sé, yo estoy muy preocupado, yo no estoy preocupado, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de medidas yo las veo difíciles ahora de revocar, ¿verdad? Va a tener que venir un gobierno muy valiente, un gobierno que esté claro de que lo importante es el ser humano, o sea, el Estado no es un fin en sí mismo, Fernando. El Estado no puede ser un fin en sí mismo. El fin de la clase política debe ser las personas. El fin del Estado, o sea, el Estado es un objetivo al fin y al cabo de la sociedad. Debe ser un objetivo, más bien la palabra correcta es que el objetivo del Estado debe ser la sociedad, ¿verdad? Y es un problema esa convicción de que el Estado se convierta en un fin, en un objetivo, ¿no? El Estado es fundamentalmente debe ser el medio por el cual, ¿verdad?, o un medio por el cual la sociedad alcance sus objetivos, sus ilusiones y sus sueños, porque la sociedad y los seres humanos son el objetivo final, ¿verdad?, de la clase política, de la democracia, del Estado y de las instituciones. Entonces, hoy las instituciones se han convertido en fines en sí mismos, ¿verdad? Esas instituciones con grandes jerarcas, con salarios millonarios, ¿verdad? Y que se vuelven omnipotentes, dueños, amos y señores de las haciendas, amos y señores de haciendas, y entonces al final también son los que impiden un concepto más desarrollista, más social del desarrollo. Y sí, coincido con usted, eso es un elemento, pero definitivamente habría que revocar muchas de las regulaciones. Lo que pasa es que la realidad es que no solo no vamos en camino de revocarlas, o sea, la tragedia que estamos viviendo y en la que nos han metido estos gobiernos PAC de los últimos 6 años, del 2014 para acá, es que más bien vamos en camino a meter más regulación, vamos en camino de meter más carlancas a actividades económicas como son las financieras y el crédito, ¿verdad? Y bueno, ahora con la entrada, por ejemplo, a la OCDE, las regulaciones se vuelven más estrictas. Entonces, es un tema complejo que dependerá de un gobierno con una vocación social muy grande, un gobierno con un sentido patriótico muy fuerte y que entienda que, repito, el sentido son las personas, no las instituciones. Ese no es el objetivo del Estado, las instituciones. Entonces, habrá que hacer, entre otras cosas, como usted bien lo dice, una fiscalización diferenciada. Habrá que volver a las juntas digamos, adecuadas al siglo XXI, pero algo parecido de lo que eran las juntas rurales de créditos, bueno, ya nosotros difícilmente nos tocó vivir eso. Eso es algo básicamente de mediados del siglo pasado, pero es algo que trajo una enorme prosperidad a la actividad agrícola y a los agricultores, a la actividad agroindustrial, ¿verdad? Incluso al final esas juntas daban crédito también industrial, ¿verdad? Y eso trajo un sentido de prosperidad enorme, o una posibilidad de prosperidad enorme al país. Pero repito, el objetivo de fondo era buscar el desarrollo, no la ganancia, ¿verdad? Y bueno, también la realidad es que es otro elemento, por eso decía, son muchos elementos los que hay en juego. También es una realidad, y es que el problema de los valores, o sea, la sociedad en esa época, ¿verdad? Pues era una sociedad en donde el sentido del honor, el sentido de la honestidad, el sentido del cumplimiento de los deberes, el sentido de la palabra empeñada, ese tipo de cosas estaban más arraigadas en los costarricenses. Ahora, por otra parte, muchos me dirán, no, es que con la crisis y la decadencia de la sociedad en relación con los valores, en donde uno ve cosas increíblemente deshonestas, incluso hasta en la misma
la misma gente, de eso también muchos estimulan la idea de que cada vez hay que meter regulaciones por eso, ¿verdad? Pero lamentablemente igual tenemos que aprender a confiar en el costarricense, ¿verdad? Siempre pícaros, siempre habrán, deshonestos siempre habrán, pero siempre serán la minoría. Entonces uno no puede pretender ultrarregular todo porque pretende que todo el mundo es deshonesto, que todo el mundo es lavador. Eso es una barbaridad. O sea, en esencia eso es una creencia, la convicción de que todo el mundo es lavador en este país, que todo el mundo, nadie va a pagar, que todo el mundo está engañando, y eso no es así. O sea, los lavadores, los deshonestos siempre son, los pícaros siempre son la minoría. Siempre son la minoría, ¿verdad? Y yo lo decía, por ejemplo, en el caso de un ejemplo histórico de los últimos años, cuando yo planteaba que muchos de los principios por los que nosotros podíamos levantar este país es volver más o menos a los principios que ejerció el equipo económico de Luis Alberto Monge y el gobierno de Luis Alberto Monge para levantar la economía. Yo daba como ejemplo, uno de los ejemplos que daba eran los certificados de abono tributario, que eran certificados, digamos, estímulos fiscales que se le daba a todo aquel que quería producir para exportar, ¿verdad? Entonces, y en general para la actividad industrial y todo este tipo de actividad propiamente de desarrollo para el mundo, digámoslo así, de desarrollo industrial y de desarrollo de servicios, pero para ofrecer al mundo. Entonces, en esa época don Luis estableció algo que se llamaba los certificados de abono tributario. Entonces, algunos se me vinieron encima y dicen, no, porque es que eso, al final hubo gente que se los robó. Y le digo, mire, ciertamente hubo gente que se robó y que hizo estafa al Estado con eso, pero fueron una minoría y todos fueron a la cárcel. Entonces, usted no puede, por la acción del mal, por la acción de la gente deshonesta, por la acción de la minoría deshonesta y la minoría corrupta y mala, usted no puede condenar a toda la gran mayoría de gente que es trabajadora, que se levanta día a día a luchar, ¿verdad?, por sacar a su familia adelante, y que lo hace con bondad, con honestidad y con valores, ¿verdad? Yo sigo insistiendo en que la bondad sigue siendo superior, que el mal sigue estando sujeto a la soberanía del bien, y que uno no puede pretender, ¿verdad?, actuar con base en los criterios de la maldad nada más. Entonces voy a poner como hay lavadores, entonces voy a poner unas ultrarregulaciones para que todos los que actúen en la banca, aunque no sean lavadores, estén azotados por esas regulaciones. Como hay gente que no paga, entonces me voy a limitar simplemente a darle a los que bajo ninguna circunstancia puedo yo dudar de que me van a pagar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de filosofía es una filosofía aberrante, ¿verdad? Es una filosofía antidesarrollo. Permitir ni que ningún fin social se pueda cumplir. Don Douglas Céspedes Villagra de Turrialba nos dice que esperaría que en un gobierno suyo, don Fernando, el programa de hogares conectados pueda crecer, y manda saludos. También dice Cris González, un saludo para todos los que escuchan y ven el programa. Para don Fernando, el tema de la educación dual, ¿cuál es su opinión? Don José Alfaro, un saludo a don Fernando Zamora, excelente programa. Costa Rica necesita un presidente con visión como Fernando Zamora Castellanos, es lo que nos deja de mensaje. Y reiterar también, don Fernando, lo que nos decía don Marcos Padilla sobre el tema de que quieren quitar recursos al sector comunal, que tiene tan de cerca la posibilidad de ayudar en estos tiempos. Conocer su opinión de eso, para que podamos, después de escuchar sus opiniones, ir a nuestro último corte y regresar porque también nos han dejado ahí preguntas sobre el tema de la visión política suya, sobre la visión de los políticos que están hoy en la Asamblea Legislativa. Don Fernando, sobre educación dual, familias conectadas y el tema de las asociaciones de desarrollo con menos recursos. La educación dual, obviamente, como todo, ¿verdad? Eso es una aventura, es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo en donde perfectamente puede funcionar en el tanto los empresarios tengan
los valores y la honestidad para hacerlo bien, ¿verdad? Si los empresarios van a tomar esto de la educación dual, como una, digamos, como una estrategia, ¿verdad? Mañosa y perversa para pagar mal, para tener gente trabajando en condiciones de casi que de desventaja absoluta, porque con la estrategia de que se les está enseñando, entonces se abusa, ¿verdad? Del empleado, que en este caso que es un empleado aprendiz, ¿verdad? Que es un poco similar a lo que sucedía en el antiguo Código de Trabajo con la figura del aprendiz, ¿verdad? Del empleado aprendiz, que no era un empleado, que simplemente mientras aprendía, pues prácticamente no se le remuneraba, o se le hacía una remuneración casi simbólica, ¿verdad? A cambio del aprendiz. Claro, por supuesto, ¿qué pasó con eso? ¿Qué es lo que pasaba con esa estrategia que era muy del siglo pasado? Que eso prácticamente entró en desuso, pero que con la economía dual es una forma moderna de ese tipo de contrato. Y lo que sucedía es que habían grandes maestros, ¿verdad? Honestos, de valores, idealistas, que utilizaban esa estrategia para crear grandes discípulos, y entonces esos discípulos tenían la oportunidad de aprender, ¿verdad? Y de desarrollarse en la vida de forma, de gran forma, ¿verdad? Y a la par de eso también habían pillos, pícaros, ¿verdad? Como decía yo al inicio, que se aprovechaban de esa situación para hambrear, como decimos nosotros, los ticos, para hambrear a los jóvenes que entraban con ese esquema. Entonces, creo que esta ley de economía, perdón, de educación dual, es una ley un poco más regulada, que tiene más controles en ese aspecto, y que espero que sea difícil, ¿verdad? Que hayan vivazos que se aprovechen de este tipo de nuevo de contratos que la ley permite, ¿verdad? Para abusar de los jóvenes aprendices, ¿verdad? Eso y en cuanto a los hogares conectados, de eso conozco poco, no voy a profundizar, porque a mí no me gusta, pues, hablar, digamos, de temas que no son, digamos, que no conozco a profundidad, ¿verdad? Y bueno, prefiero en ese sentido, vamos a abstenerme de dar mayor criterio y opinión, porque al fin y al cabo, vamos a ver, cuando uno no conoce bien un tema, al final lo que da son opiniones y no criterios. Y yo creo que un político responsable tiene que dar criterios. Los criterios nacen a raíz de las convicciones. O sea, cuando uno está absolutamente, la convicción es la derivación de algo en lo que usted ha desarrollado plenamente un conocimiento, y que entonces le surge esa convicción, y a partir de esa convicción usted tiene un criterio. Pero cuando usted simplemente lo que tiene son opiniones, porque no conoce a fondo una materia, ¿verdad? Entonces es mejor no opinar, porque las opiniones se las lleva el viento y son un día una cosa y mañana otra. Son las 4 de la tarde con 29 minutos. Vamos a nuestro último corte comercial para venir al bloque final de aquí en su programa En Esquina del Parque, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Zamora Castellanos. Con permiso, ya regresamos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad humana que está llena de funcionarios que están trabajando en primera línea para recuperar pacientes. Durante 21 días recibí atención por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social de la más alta calidad. Deseo enviar un mensaje de solidaridad y esperanza. También que continuemos con la misma actitud cívica con la que hemos estado desde el momento cero, porque solo juntos salimos adelante. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares,
hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Más televisión. Nuestra televisión. Ahora más tuya. Antena 6. Próximamente, nueva imagen. Cuatro de la tarde con 31 minutos. Gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque. A las amigas y amigos de Cartago, a partir de este lunes 13 de julio va a estar Antena 6 en Cable Cartago, y también para los amigos de San José y algunos lugares cercanos a la provincia de Heredia, también en Vocex. Estamos por confirmar el número de canal en el que va a quedar Antena 6, pero para que siga la programación de Antena 6, el próximo sábado ya estaremos también en estas dos cableras con su programa En la Esquina del Parque. Ahorita, de hecho, le voy a decir a nuestros amigos que nos siguen por cable que siguen la programación de Antena 6 una vez finalizado este programa. Hemos estado conversando en esta tarde de sábado con el doctor Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista, sobre la situación del país y sus propuestas. Perdón. Y quisiéramos en este último bloque, don Fernando, poder, nos dejaban por ahí una consulta. Permítame, aquí la teníamos. Nos decían que usted había planteado que para la aprobación del plan fiscal en este gobierno hubo una negociación por debajo de puestos. ¿De qué fracciones hablamos, don Fernando? Nos plantean, y qué tipo de negociaciones por debajo se han dado en esta Asamblea Legislativa, porque hay que recordar que el presidente de la Asamblea Legislativa para todo este proceso, primero como jefe de fracción y después como presidente de la Asamblea, es un compañero suyo de partido, don Carlos Ricardo Benavides, pero hay mucho más diputados de Liberación y de otras fracciones. ¿Quiénes han estado en esa negociación que usted nos plantea, don Fernando? Y esta historia ya la he contado varias veces, yo en diferentes programas de radio, pero no importa, no tengo ningún problema en repetirla. Cuando yo estuve de secretario general, el partido llegó a un acuerdo. El acuerdo fue: nosotros no vamos a negociar plazas ni esas cosas de que dame un ministerio y yo te doy otro, y a cambio yo me hago el loco con tal tema y vos te haces loco con tal otro tema. Nada de eso, dijimos nosotros. Yo en ese tiempo dirigía la fracción, perdón, el partido lo dirigía con el presidente Jorge Patoni. Yo me reuní con Jorge Patoni y llegamos a ese acuerdo. Citamos a los diputados, ¿verdad? Al directorio, citamos al directorio y se aprobó eso con la connivencia de todos los diputados. Además, los diputados nos dieron la razón y nos dijeron que era lo correcto. Nosotros no teníamos que negociar ni nada de plaza ni nada de eso. Porque lo importante, si Carlos Alvarado lo que planteaba era un gobierno de unidad nacional, tenía que ser con base en un plan de acción, en una agenda país, no con base en que de aquí yo te doy tal, como dicen popularmente, te doy tal hueso y vos a cambio de ese hueso me das, me cedes en otra cosa. Nada de eso, eso era a mi criterio, esa no era la forma de hacer política correcta. Entonces, nosotros llegamos a ese acuerdo y todos quedamos en eso. El asunto es que ciertamente empezaron a darse rumores de que, bueno, nosotros de hecho nos reunimos con el presidente en ese tiempo, con el gobierno,
en el Instituto Nacional de Seguros, recuerdo, estuvo el señor Patón y estuvieron algunos de los diputados nuestros, estuvo el comité ejecutivo y algunos miembros del directorio. Nos reunimos en el Instituto Nacional de Seguros con el nuevo gobierno entrante, electo, y les dejamos eso claro, de que nosotros no nos interesaba negociar puestos, nos parecía que no era sano para la democracia, que a Liberación Nacional no la habían electo para, o no la habían votado, perdón, para gobernar, la habían votado para hacer oposición, pero que nosotros estábamos de acuerdo, sin ningún tipo de acuerdo subterráneo, llegar a una agenda país. Nos quedaron de ofrecernos esa agenda país que nunca llegó. Yo me fui del comité ejecutivo y yo me quedé esperando esa agenda país. Después, con los días, empezaron los rumores, que fue además una de las cosas que a mí me motivó o me determinó a no seguir, digamos, involucrado en el comité ni dirigiendo al partido, porque yo sentía que no había respeto hacia la autoridad del comité en esa época. Y también don Jorge, pues también se retiró, don Jorge Patoni, que es un señor, un caballero. Y después empezaron los rumores de que se había negociado el Ministerio de Turismo, que se había negociado el Ministerio de Vivienda, que se estaban negociando cosas por debajo y que en función de eso, que se estaba negociando además un convenio ahí, toma y dame de puestos legislativos en el directorio, y que un año voy yo, un toma y daca, como dicen, un año voy yo, el otro año vas vos, y que a cambio de eso, pues, nos hacíamos de la vista gorda, y ese tipo de cosas después se fueron confirmando, y es lo que todo el mundo sabe, que no estoy diciendo nada nuevo, de que en turismo a quién eligieron, que a quien vivienda a quién eligieron, y al final eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Y que se hizo un pacto ahí que no fue en función de ningún plan país, sino que fue un pacto para que un día estuviera uno presidente de la Asamblea, el siguiente año otro, y detrás de eso no hubo un pacto país, lo que hubo fue un paquetazo fiscal, ¿verdad? Leonino, como ya lo expliqué, ¿verdad? De shock, ¿verdad? Y que nosotros lo dijimos, Platón y yo lo dijimos, ¿verdad? Después que eso iba a ser traumático para la economía y que la iba a traer abajo, si antes de la pandemia la economía ya se había derrumbado, ¿verdad? Y pasaron cosas desagradabilísimas que fueron públicas, el pleito de Platón y de este servidor con la fracción, porque nosotros le pedimos a la señora Aguilar, después del escándalo del hueco fiscal, que era inadmisible que ella se mantuviera ahí, que ya tenía que irse, ¿verdad? Y se nos vino encima Thompson y el diputado Thompson, que como nosotros atacábamos a la señora Aguilar, que en ese tiempo era la ministra de Hacienda, ¿verdad? Y que era escandaloso lo que había hecho, o sea, se había hecho un acto absolutamente inconstitucional, es más, tan inconstitucional que hoy Luis Guillermo está siendo investigado, no sé si ella, pero ella tuvo que irse al final, porque la Procuraduría de la Ética exigió que ella debía irse del cargo a raíz de eso, pero cuando nosotros lo pedimos como oposición, que era lo correcto, en ese momento, cuando debía irse, se nos vinieron encima esos diputados. Y bueno, eso era el reflejo de todos esos acuerdos que se habían llegado, que eran acuerdos para cargos legislativos y todo eso, que eso ya es, yo que estoy diciendo nuevo, eso todo el mundo lo sabe. El que pregunte eso y que se escandalice y que diga, ay, qué barbaridad, pues obviamente no ha leído las noticias de los últimos 2 años, que eso es el día a día de lo que ha sido lamentablemente el escenario legislativo, en donde los partidos prácticamente han cedido la oposición, no ha habido oposición, ¿verdad? Quienes más o menos la han hecho, lo han tratado de hacer, la han hecho de una forma muy politiquera, porque aquí no se trata de oponer, que son en el caso de sobre todo estos partidos, que el Partido Cristiano lo ha hecho, pero no se trata de oponerse por oponerse y sin sentido, o sea, la oposición debe ser en función de una propuesta alternativa seria, ¿verdad? Entonces, y que también muchos de ellos no lo han sabido hacer porque no han tenido el conocimiento ni la expertise política para poderse oponer con un criterio de nivel y un criterio además alternativo. Porque la verdadera oposición no puede ser, no hagas esto. La verdadera oposición es, usted no debe hacer esto porque lo que debe hacer es esto otro, ¿verdad? Esto es lo correcto que se debe hacer.
¿verdad? Pero cuando usted simplemente se opone sin ningún criterio, ¿verdad? Pero bueno, peor aún es simplemente, digamos, renunciar al deber que le impuso la democracia costarricense a hacer oposición. Creo que esta asamblea legislativa es una asamblea legislativa que le quedó debiendo al pueblo, ¿verdad? Por eso ya lo he venido yo diciendo desde todos los que me escuchan en los medios de comunicación, en todas las entrevistas que a mí me hacen, e incluso en mis redes, eso no es nada nuevo lo que he venido diciendo, ¿no? El tema de la crisis que se agravó económica por el tema de la pandemia, de aquel abril del 2018, donde en segunda ronda se escoge al presidente Alvarado Quesada como el nuevo presidente de Costa Rica, con un partido de Acción Ciudadana en un segundo mandato. Usted, porque es estudioso del quehacer político y ha estado inmerso en la política partidista, ¿es este un gobierno de Acción Ciudadana? ¿Esta era la fórmula de un gobierno de unidad nacional? ¿O este es un gobierno tomado por un grupo que igualmente se ha adueñado en algunos momentos de los distintos partidos de liberación y de la unidad en los últimos gobiernos, en las agendas de gobierno? Es que la gran preocupación que mucha gente plantea es que ahora todos los partidos son iguales. Antes decían es que el PAC no, bueno, ahora ya el PAC también. Pero uno se pregunta, ¿son los partidos que en campaña son una cosa y a la hora de actuar se dejan tomar por algunos grupos de poder que son los que establecen las líneas de gobierno, Fernando? Bueno, mire, aquí el punto es esencialmente que ¿qué son las organizaciones? Las organizaciones son sus hombres y sus mujeres. O sea, las organizaciones son las personas. Las organizaciones son entidades abstractas. Cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, Antena 6, digamos, el canal que nos está transmitiendo, bueno, ¿qué es Antena 6? Y pues Antena 6 son las personas que están detrás de Antena 6, eso es. O sea, es dependiendo de las personas que las organizaciones humanas, no políticas, no políticas, humanas en general, organizaciones comunales, organizaciones electorales políticas, organizaciones económicas, ¿verdad? Es dependiendo de las personas que están detrás de esas organizaciones, que las personas que conforman esas organizaciones, que esas organizaciones son. O sea, las organizaciones, repito, son sus personas. Entonces, de Liberación ha sido un partido, igual la Unidad y muchos otros partidos y muchas otras organizaciones, no hablemos incluso de organización, que tendrán sus luces y sombras dependiendo de las personas que logramos colocar en las posiciones de dirección de esos partidos. Nadie duda de que Liberación tuvo sus épocas de gran gloria, ¿verdad? Sus épocas de luces, ¿verdad? En donde hizo grandes cosas para el país. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Y prácticamente por dos razones. Porque tenía gente patriota, uno, patriota, y dos, que tenía gente capaz. Eso es todo. Entonces, las organizaciones son las personas. Y lo que hay que hacer con las organizaciones políticas es que la gente patriota y capaz se involucre. El problema es que cuesta mucho. La gente a veces se queja de que el país se derrumba, pero viera cómo cuesta a veces que la gente patriota y capaz se quiera involucrar. Porque entonces cuando uno ya los compromete, ¿verdad? Entonces, no, un momentito, mira, es que yo no soy para la política, es que yo no soy para tal cosa, y ahí está el problema, ¿verdad? Y entonces al final termina la política tomada por mediocres y por incapaces, incompetentes, ¿verdad? Y a veces, y lamentablemente a veces incluso puede ser gente, es que qué difícil, ¿verdad? Porque no se trata solo de que sean patriotas, que vean lo que yo dije, deben ser dos cosas, deben ser patriotas y deben ser competentes, capaces, ¿verdad? Gente con capacidad, con profundidad intelectual, ¿verdad? Y eso a veces no es fácil, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, a veces sucede también que uno tiene gente muy bien intencionada,
Es más, no dudo que estos partidos cristianos están llenos de gente bien intencionada, incluso sus votantes, sobre todo sus votantes, son gente profundamente bien intencionada, ¿verdad? Pero es que no se trata solo de eso, no se trata solo de que usted tenga un sentido patriótico, un sentido de valores, de que también tiene que conocer, ¿verdad? Porque yo puedo tener, por ejemplo, digamos, la persona que yo, digamos, las personas que yo más amo en mi vida, qué sé yo, mi esposa, mi madre, mis hijos, yo los amo y sé lo bien intencionadas que son, pero jamás permitiría que me operen el corazón, para dar un ejemplo, porque no están capacitadas para eso, ¿verdad? Entonces, el problema es parte del drama que estamos viviendo. Aló, De aló, muchos, no escucho. la Asamblea Legislativa de hoy está muy llena de eso, esta Asamblea Legislativa y estos partidos políticos. Liberación está muy llena de esto que usted habla, de falta de patriotas y de gente preparada. Mire, le repito, es una cuestión de, en general, no de un partido, es una crisis que estamos viviendo en la clase política y no solo en la clase política, ¿verdad? ¿Cuántos escándalos están ocurriendo en organizaciones, no hablemos de política, en organizaciones gremiales, en organizaciones de... Yo creo, yo no me, o sea, yo no, a mí me parece que satanizar así de forma, uno tiene que cuidarse de eso, ¿verdad? Porque uno no puede, por ver el árbol, perder el bosque. O sea, nosotros tenemos que reconocer algo, Fernando. O sea, nosotros tenemos un problema de decadencia cultural que es general. O sea, que esto no es culpa de Liberación solamente, ni es culpa de la unidad, ni es culpa de un partido como tal. O sea, el país ha entrado en un problema de decadencia cultural en los últimos años, ¿verdad? Que es una realidad que nosotros hemos venido señalando, ¿verdad? Y bueno, simplemente resumirlo o limitarlo a una organización, eso es algo, pues, eso es un simplismo, ¿verdad? En realidad lo que nosotros podemos decir es que además, ciertamente, las organizaciones, los líderes son, vamos a ver, los líderes son derivación de los pueblos, ¿verdad? Hay un dicho popular, un aforismo que dice... los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. A veces ciertamente hay momentos de sombras en una sociedad y hay momentos de decadencia y esa decadencia y esas sombras se reflejan en una clase política mediocre. El reto es reinventarnos como sociedad, tener conciencia de eso y luchar, comprometernos para que esas cosas cambien y para que nosotros podamos ver un cambio en la realidad cultural, social, política del país, que poder desarrollar una verdadera transformación del país a partir de un conjunto de personas que llegue a los sitiales de dirigencia, que tengan esas características básicas que yo he dicho, ¿verdad? Que sea gente patriota y capaz. Porque hay mucho, y en esto hay mucha gente bien intencionada, pero que no tiene el expertise, como dicen ahora, el conocimiento, el know-how, las competencias. Y hay unos vivazos que uno dice, no, pues si estos son unos verdaderos vivazos, ¿verdad? Que tienen una gran, incluso una gran picardía y conocimiento y astucia para el manejo de los hilos políticos, pero no tienen patriotismo. Llegan y manejan muy bien manejan muy bien los hilos del poder, manejan muy bien toda la mecánica de la acción política, digámoslo así, pero muchas veces o la mayoría de las veces es para ver, como dicen popularmente, para ver qué sacan, para ver en qué se benefician, para ver qué tajada sacan y qué puesto, estrictamente qué puesto logran, y el puesto por el puesto mismo, simplemente por una cuestión de intereses personales, y eso es lo que nos tiene hundidos. Final de nuestro programa. Para esta parte final de nuestro programa, no menos importante, me interesa mucho poder conocer su posición sobre la discusión de la universidad pública.
A partir de lo que se ha venido discutiendo desde la Asamblea Legislativa, nosotros en este programa consideramos que cada vez que tengamos la oportunidad de conversar con actores nacionales de la vida pública y política, consultar sobre la universidad pública, que sin duda alguna ha construido la Costa Rica que tenemos hoy y que ahora vemos, porque así tomamos en este programa nuestras posiciones, vemos con una gran preocupación que la solución para algunos de la clase política es recortar el presupuesto, entrar a meter mano en el presupuesto de las universidades, cuando tenemos claro que sí debe haber cambios al interno de las universidades, pero que deberían propiciarse más que metiendo mano. Usted ha hablado de los grandes valores de liberación nacional y de los grandes valores de la socialdemocracia que construyeron este país. Los constituyentes del 49 y quienes forjaron la Universidad de Costa Rica en inicios de los años 40 tuvieron una visión de darle esa autonomía universitaria. ¿Qué piensa Fernando Zamora Castellanos de este tema con las universidades públicas? Bueno, mire, mi vocación, más que política, sobre todo ha sido una vocación intelectual en mi vida. O sea, yo a veces no sé si realmente mi verdadera pasión no es tanto la actividad política como la actividad intelectual y académica. Los que conocen mi obra y mi trayectoria saben que yo, pues, como académico he sido una persona que ha publicado o he escrito 6 libros que han sido publicados por importantes editoriales jurídicas y editoriales de ciencia social reconocidas. Entonces, pues mi vida es esencialmente académica. Un académico jamás jamás podría opinar contra el claustro universitario, ni contra valores y principios como son, por ejemplo, el principio de la autonomía universitaria, ¿verdad?, que fue forjado en la reforma de Córdoba, Argentina. En realidad, yo lo que creo es que ciertamente si han habido abusos administrativos o incluso, ¿por qué no decirlo?, abusos ideológicos, ¿verdad?, de las universidades, debe ser a través del diálogo, ¿verdad?, y de un acuerdo entre las partes, sea el gobierno, sean los diputados y sean las universidades, un gran acuerdo, ahí sí también un gran acuerdo entre ambas partes, el gobierno, el poder legislativo y las universidades, para llegar a una mejora y a detener esos eventuales abusos, si es que los hay. No dudo que en algunos casos lo ha habido, tanto en lo administrativo, con cosas que todos llegamos a conocer, de qué sé yo, conserjes que llegaban a ganar 3 millones de colones o 2 millones de colones al mes, que eso, pues, obviamente es un abuso por la injusticia que es la desigualdad, ¿verdad? Mientras, o sea, ningún conserje del país gana eso, no tiene por qué hacerlo en el claustro universitario. Y también con el temas como el abuso ideológico. Recuerdo cuando Alberto Salón, que esto es un abuso ideológico, detuvo, óigame, en la universidad, en el alma mater, le impidió a Agustín Laje y a Nicolás Márquez, dos autores de un libro sobre las guerras culturales en el mundo, ¿verdad?, sobre la ideología de género en particular, les impidió participar en la Universidad Nacional. ¿Qué es esta barbaridad? O sea, ¿hasta dónde está llegando ya no el debate libre, las ideas, el desarrollo intelectual serio, verdadero, y lo que están haciendo ya las universidades es un mero adoctrinamiento, ¿verdad?, de gente, pues, ya académicamente mediocre, porque sabemos que las ideologías son programaciones mentales. Entonces, cuando la academia deja de ser academia y deja de ser labor intelectual y pasa a ser simplemente ideología, y pues eso es una decadencia. Entonces, bueno, pero esas cosas hay que discutirlas. No puede ser que la Asamblea Legislativa de golpazo y porrazo, ¿verdad?, venga a imponerle las cosas al alma mater. Esas cosas deben ser producto de un gran debate nacional y que eventualmente, si hay que hacer correcciones, pues se hagan en el marco del consenso con las universidades.
Don Fernando Zamora Castellanos, yo llego a una gran conclusión esta tarde en nuestra conversación. ¿Cómo nos falta como país recuperar valores y dialogar para encontrar consensos? Importante los aportes que nos ha dado usted esta tarde de su pensamiento, y le vamos a dar seguimiento a ver qué respuesta dará el gobierno a sus propuestas para mejorar el país hoy y para el futuro, que si lo aprovechamos en las condiciones que estamos ahorita, igual que usted, comparto que podremos tener un mejor país para mayor cantidad de gente. Don Fernando, siempre un gusto conversar con usted y siempre un espacio aquí en la esquina del parque para conversar a gusto ahora en esta nueva plataforma digital y por televisión, don Fernando. Un gran abrazo y un saludo final afectuoso a toda la audiencia de Antena 6 y de la esquina del parque, que ahora, como usted bien lo dijo, es la esquina de la casa, pues ya no nos dejan salir. Don Fernando, un gusto. Hemos conversado con don Fernando Zamora Castellanos, abogado constitucionalista, sobre sus propuestas país y también sobre su visión de la Costa Rica que tenemos hoy. Yo le invito a usted, amiga y amigo, para que nos pueda visitar en nuestra página de Facebook, en la esquina del parque con Fernando Fay, darle me gusta o ser seguidor para que conozca de nuestros temas. Aquí no buscamos imponer nuestros criterios ni ante nuestros invitados, que usted escuche, valore y tome posiciones. Eso es lo que deseamos en la esquina del parque. También lo invito a quienes están por las distintas cableras a seguir con Antena 6. Viene el cine del sábado con una maratón de Rápidos y Furiosos, y yo, ni rápido ni furioso, lo espero la próxima semana al ser las 3 de la tarde aquí en Antena 6, en la esquina del parque con Fernando Fay. Cuídese mucho, respetemos las medidas esta semana. Dios bendiga a Costa Rica. Hasta la próxima. Nos vemos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.